Súper buenas amigos. Hoy vamos a ver por qué razones puede explotar la batería de nuestro coche. Cuando la batería explota puede causar una explosión muy fuerte debajo del capó del coche y puede ser muy peligroso. Y ya no solo en el momento de la explosión, sino también después, ya que el ácido que saldrá de la batería es muy corrosivo y puede causar quemaduras, especialmente para la piel y los ojos. Así que manteneros alejados y si tenéis que manipularla por alguna razón, usar guantes y gafas protectoras. Y dicho esto, las principales razones por las que puede explotar la batería del coche son cuando hay un cortocircuito. Esto ocurre cuando hay un contacto directo entre los polos positivo y negativo de la batería. Esto puede deberse a cables en mal estado o mal conectados, o sea, el positivo toca con el chasis o con algún cable del negativo de la batería. Básicamente, cuando se produce un cortocircuito, la corriente eléctrica fluye de manera descontrolada y genera una gran cantidad de calor. Esto puede causar una ruptura en los componentes internos de la batería y, en casos muy extremos, provocar una explosión. Otra causa es la acumulación de gases inflamables. Durante el proceso de carga y descarga de una batería de plomo y ácido, se genera hidrógeno y oxígeno a partir de la descomposición del agua en el electrolito. Así que si la batería no está bien ventilada y los gases no pueden escapar adecuadamente, se produce una acumulación de hidrógeno en su interior. Y el hidrógeno es altamente inflamable, y si se produce una chispa por el motivo que sea, puede incendiarse y explotar. Otro motivo puede ser la sobrecarga de la batería. La sobrecarga ocurre cuando se aplica una corriente de carga excesiva a la batería durante un tiempo muy prolongado. Esto puede pasar si se utiliza un cargador inadecuado, si hay un problema con el alternador del vehículo o si se deja la batería conectada a un cargador durante demasiado tiempo. La corriente excesiva provoca que se sobrecaliente la batería y pueda explotar. Y otro motivo es que la batería esté dañada y pierda ácido. Como una perforación causada por un golpe o un accidente puede ocasionar una fuga de ácido sulfúrico, lo que puede desencadenar una explosión, especialmente si hay alguna chispa. Y aunque que la batería de nuestro coche explote es muy raro, podemos ser proactivos y evitarlo. Para eso debemos hacer un mantenimiento regular, asegurándonos que está bien ventilada y las conexiones están apretadas y limpias de corrosión. Nos aseguraremos que la carga del alternador es la adecuada, o sea, alrededor de los 14 voltios, y si cargamos la batería fuera, que el cargador sea el adecuado y no la dejemos cargando durante semanas, especialmente con cargadores que no están preparados para eso. Reemplazar la batería si muestra signos de que está perdiendo la fuerza al arrancar, ya que la vida útil de la batería es de 4 o 5 años y es aconsejable cambiarla, sobre todo si notamos que se calienta, pierde fuerza o empieza a hincharse un poco por los lados. Inspeccionar que el cableado está en buen estado y no hay cables rotos o pelados que pueden hacer un cortocircuito y que los terminales de la batería están limpios y apretados. Y asegurarnos que la batería tiene una buena ventilación. Muchas veces las baterías de coche tienen un pequeño orificio como este para respirar. No es mala idea abrir todas las ventilaciones si tiene más de una y asegurarnos que no están taponadas. Así que, como he dicho, recordar que en general las explosiones de batería de coches son muy raras. Pero al menos ahora sabéis por qué motivos pueden pasar y qué hacer para evitarlo. Así que si os ha gustado el vídeo, darle like y considerar suscribiros a mi canal. Muchas gracias amigos, hasta la próxima.